Están conectados de manera sincrónica y asincrónica. Hoy, 2 de noviembre, tenemos nuestra sesión que da continuidad al tema de pruebas de hipótesis. Entonces, estamos en ese proceso de reconocimiento metodológico de cómo interpretar una situación en la cual tenemos una suposición y bajo una pregunta planteada en un comportamiento de datos, vamos a hacer una especie rapidita del recuento de esa parte conceptual y en la sesión del día de hoy abordaremos un tipo de ejercicio que requiere una de esas clasificaciones. Entonces, bueno, bienvenidos. Después de este momento, entonces vamos a plantearles así como en la primera parte del taller que está enfocado en el refuerzo de intervalos de confianza, nuestra preparación para el parcial que se aproxima, que está la próxima semana ya listo. Entonces queremos una segunda parte, pero también muy concreta, muy cortica. Muy seguramente de ahí entonces saldrán algunos ejercicios planteados para el parcial. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos. En pantalla, entonces tenemos, a ver, por acá. Bueno, entonces, ¿qué teníamos nosotros en la parte conceptual que abordamos nuestra sesión pasada? Habíamos hablado entonces de esas hipótesis que abordan una suposición bajo el comportamiento de unos datos. Entonces tenían tres opciones. Entonces, una de ellas se llama la prueba de hipótesis bilateral. La bilateralidad consiste en comparar, nosotros habíamos abordado algo especial, que era la forma en la que si yo analizo el comportamiento de los datos, casi siempre requiero o solicito que caigan en una región para que todo sea válido y sea un proceso de mucha más certeza en ese estudio. Entonces, en este caso de la hipótesis, pues queremos que de alguna forma caiga sobre esa región, sobre esa área, y que está ubicada debajo de esa función que llamamos en este caso normal, o que de acuerdo a unas tablas, entonces lo que hacemos es ubicar ese valor específico como, decíamos, pues una puntuación, un valor exacto que se mueve en esta relación. Dice que le podemos llamar Z, en dado caso, cuando el número de datos supera a 30, pero que lo llamamos a veces T, el parámetro T, o ese punto de participación, cuando los números, en este caso, se asocian a menores que 30 en el número de muestras. Entonces, esa prueba bilateral se usa cuando yo estoy planteando la posibilidad de reconocer que la media poblacional es diferente a otro tipo de media. Entonces, ese es un parámetro fijo, ese mu sub 0 es un parámetro de comparación específico, ya es concreto. Las otras opciones, entonces, estaban dadas en cómo reconocer, por ejemplo, que una hipótesis es unilateral, pero aquí, entonces, mi media poblacional la comparo y que sea mayor que un valor concreto, mientras que ahora existe la posibilidad de comparar esa media menor que un valor concreto. Cuando en el ejemplo de la sesión pasada, nuestra comparación está dada mayor que esa hipótesis que llamamos hipótesis alternativa. ¿Por qué observamos la hipótesis alternativa? Porque ella es la que está vinculada con la pregunta. La hipótesis alternativa se vincula con lo que nos están preguntando. Y entonces, en un método científico, nuestra hipótesis, lo que de verdad estaríamos planteando, le llamamos H sub 0, la hipótesis nula. Esta es nuestra relación metódica de demostración. Aquí lo que queremos nosotros es que mediante un proceso matemático, entonces voy a demostrar es que esta se cumple o no se cumple, que se llama hipótesis nula. Pero la hipótesis alternativa, ese H sub 1, es quien está respondiendo o como dando una vinculación de respuesta a la pregunta que nos plantea. Entonces habíamos hablado de algo que esa hipótesis nula es como yo estoy buscando todas las posibles alternativas para que lo que yo estoy buscando no se dé. Entonces es como busco todo, todo, todo para que lo que yo pienso que se va a cumplir no se dé. Esa hipótesis, así se trabaja en la parte científica. Es extraño porque uno pensaría que mediante un método científico yo quiero
es verificar o evidenciar que lo que pienso está bien, pero resulta que no, es al contrario, busco todas las posibles alternativas para que me contradiga lo que yo pienso. Y efectivamente ese es el H sub cero. Entonces, si yo encuentro en esa verificación que ese H sub cero es válido, entonces, y se cumple esa condición del H sub cero, entonces ahí compruebo que lo que había pensado inicialmente de manera contraria es verdadero. Entonces, mientras que una estaba en su posición verdadera, esta entonces que se cumpla como tal, entonces me da la relación que eso pues es falso. Bueno, pues entonces, en estas relaciones, pues están vinculadas las regiones para analizarlo. Entonces, ¿cómo así? Pues habíamos hablado entonces que si tengo una comparación donde hay una diferencia entre las medias, utilizo un comportamiento, en ese caso, de la función en la cual analizo ambas regiones que están fuera de esa zona de certeza que están convertida en este caso, que se llaman las zonas donde hay un posible error. La idea es que todos mis datos estén dentro de la zona de certeza, que es la parte que está con amarillo. Y uno dice, ok, y entonces estas que están aquí con verdecito pueden ser mis zonas, en este caso de significancia. Significancia es porque estoy buscando ahí un detallito que me muestre que si algo de mis datos coinciden ahí, entonces, no, ok, entonces cayó en la zona de significancia, por lo tanto es un error. Y entonces mi pensamiento pues puede ser en este caso, pues todo lo que hemos pensado inicialmente, no, entonces mire que tengo una probabilidad que es muy pequeña que eso no funcione de esa manera. Entonces, cuando tengo una prueba bilateral, tengo dos colitas para analizar. Ese es el nivel de significancia que hemos hablado que era el alfa, que se reconocía como uno menos el nivel de confianza. Entonces, pues me dice que esa región, ojalá, entonces voy a ensayar de tal manera que busco un dato que se sume a lo anterior y que caiga dentro de esa región. Nuestro ejercicio de la sesión pasada, entonces, se basaba como era una comparación mayor que en nuestra hipótesis alternativa. Entonces, tomamos en cuenta una gráfica con la condición que ese nivel de significancia está ubicado en la cola hacia la derecha. Y entonces, eso no lo daba porque habíamos comparado la media que fuese mayor que un dato concreto. Si nuestra media estuviese comparada, que es la tercera opción, entonces, una, cuando comparo dos medias para ver si son diferentes o no. Dos, cuando esa media es mayor que un valor. Y tres, cuando esa media es menor que un valor. Entonces, se utiliza el comportamiento para analizar el gráfico bajo el área de la cola izquierda. Entonces, que es muy pequeñito, que es muy reducido. Entonces, en ese momento, pues, de acuerdo a la información, de acuerdo a lo que nos estén brindando, hasta el número de datos, necesito saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, el segundo caso lo abordamos entonces en nuestra sesión pasada. En la sesión de hoy, entonces tenemos un ejemplo, están tomados del Anderson, en la cual, que es nuestro texto guía sugerido, en la cual nos solicitan entonces la comparación de dos medias muestrales recuerden que es a partir de cualquier parámetro, sea media poblacional o la desviación o en este caso la varianza. Dice, se desea comparar el tiempo en los cuales se elaboran microprocesadores a través de dos métodos diferentes. Los resultados en minutos son, entonces voy a comparar dos poblaciones. Cuando me sugieran comparar dos poblaciones, entonces vamos a mirar qué tipo de comportamiento tengo. Entonces la pregunta, ahí están los dos métodos para elaborar microprocesadores y están dados los resultados en minutos, 2 minutos, 4 minutos del método 1, 9, 3, 2 minutos, método 2, 3, 7, 5, 8, 4 y 3 minutos. Mientras que el método 1 tiene entonces 5 datos, el método 2 tiene 6 datos. Entonces ahí ya tengo entonces, una población de muestras de datos para analizar, de datos para analizar. Dice, ¿existe diferencia entre los métodos al considerar un nivel de significancia de 0,1? Entonces ya me están dando un nivel de significancia, que es nuestro dato. Entonces, para buscar y para escoger cuál es el tipo de gráfico, cuál es el tipo de relación que voy a utilizar. Entonces, como aquí nos hablan de la palabra diferencia, pues esa palabra diferencia, entonces existe diferencia entre los métodos, por lo tanto,
En este caso voy a utilizar entonces la prueba de hipótesis bilateral, donde nos habla de la diferencia. Entonces dice que en este caso estoy hablando de la diferencia entre el parámetro media muestral. Esa es la palabra clave. Por lo tanto, así como en nuestra sesión pasada hablábamos de una comparación, eh, creo que si no estoy mal, era mayor que, utilizábamos entonces una relación de Cole. En ese caso, la palabra diferencia entonces nos va a ayudar a entender que es una prueba de hipótesis bilateral. Por lo tanto, voy a tener en cuenta ambas colitas, a la izquierda y a la derecha. Bien, ¿qué más habíamos entonces nosotros mencionado? Bueno, que había un procedimiento, que es una parte metódica muy específica que nos vinculaba con, entonces, y las hipótesis estadísticas que estábamos hablando, quién es quién es la hipótesis, entonces, hablamos de la hipótesis nula, hablamos H sub 1, que es de la hipótesis que llamamos nosotros hipótesis alternativa, repasando esa hipótesis alternativa, entonces siempre responder la pregunta como tal. Entonces aquí ya empezamos a identificar cuáles pueden ser esos elementos. Después de que identificamos la hipótesis, decíamos, vamos a ubicar ese nivel de confianza que nos dan, qué datos del caso tenemos en parámetros, qué fórmulas voy a usar. Después analizo el gráfico, encuentro los datos que me hacen falta para completar esas fórmulas. Tengo un criterio de decisión a partir del análisis como tal del gráfico. Calculo, porque hay una parte teórica, hemos hablado, y una parte entonces que estoy hallando, una parte real con los datos, y después tomo una decisión de aceptar o rechazar, en este caso, esa hipótesis nula. Bueno, entonces, bajo esa perspectiva, entonces empezaríamos a identificar cada uno de esos pasos. Entonces, las hipótesis estadísticas, en ese caso, decimos que H sub 0 y que H sub 1. Entonces, como la pregunta está identificada de ¿existe diferencia entre los métodos? Y aquí está relacionada con el comportamiento siempre es basado con la media, pues vamos a utilizar eso. Entonces, ese H sub 1, voy a colocarlo aquí, el H sub 1, que es el primero que uno trata como de identificar. Entonces, H sub 1 nos habla de, entonces existe diferencia, entonces voy a identificar que necesito hallar, entonces la diferencia entre la media poblacional del método 1 y la diferencia entre el método poblacional 2. Entonces, la palabra diferente me vinculó entonces que mi hipótesis 1, recuerden que la hipótesis 1 debe responder, en ese caso, a la pregunta del ejercicio, está asociada a la pregunta. ¿Existe alguna diferencia? Ok, entonces planteo. Entonces, mi hipótesis es que sí, voy a decir que existe una diferencia, voy a buscarla. Ahora, esa es mi hipótesis alternativa. La hipótesis, entonces, que voy a verificar bajo el proceso, entonces, metódico estadístico, es la hipótesis nula. La hipótesis nula es contraria a la hipótesis alternativa, pero ella es la que yo voy a verificar. La hipótesis, entonces, en este caso, como tenemos, entonces la hipótesis nula sería, ya que no fuesen diferentes, sino que fuesen iguales. Es contraria la hipótesis nula a la hipótesis alternativa. Entonces, esta es contraria. Pero si yo llegase a demostrar, en este caso, si supongo, si llego a demostrar, entonces, por ejemplo, que bajo esas condiciones, y voy a utilizarlo con las herramientas matemáticas, entonces me llegan a dar iguales, entonces la hipótesis nula es verdadera. Entonces, por lo tanto, entonces tendría yo, hay una condición, hay una decisión especial. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros en este momento? Entonces resulta, permítanos un momentico, aquí están solicitando acceso. Ok, ya les di acceso. Bueno, ay, uy, listo. Ya volví a compartir. Volví a compartir, si es que me fui. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Entonces, Sí, está ahí, bueno. profe. Gracias, muy amables. Es que empezaron, bienvenidos. Entonces, en este momento, ya cuando tengo esas hipótesis, digo, ok, me voy a identificar de alguna manera si es posible o no que entonces se cumpla y tengo que aceptar o tengo que rechazar la hipótesis nula.
Entonces, la hipótesis nula es la que necesito verificar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, uno dice, pero es que uno pensaría que lo que debo verificar es que se cumpla como tal la hipótesis alternativa que me plantea la pregunta. Lo que yo quiero es aceptar y aceptar, o necesito entonces rechazar, la hipótesis es nula. Esto es lo que yo voy a buscar, aceptar o rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo la acepto? Entonces, la acepto si me llegase a dar precisamente que en ese caso la media del método 1 fuese igual a la media del método 2. Esa es como la forma en la que lo voy a identificar. Ahora bien, vamos a pasar a un segundo, dice que en ese paso metódico, dice, si yo paso, el- Profe, se le fue el audio. hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola, hola. ¿Ya me Ahora sí, escuchan? profe. Ay, gracias. Hace ratote, ay, no puede ser. Bueno, aquí tranquilos, estaba No, diciendo que si el nivel de significancia era de 0,1, es porque el nivel de confianza es del 0,99%, quiere decir que es un procedimiento muy bien elaborado. Ese es el planteamiento del nivel de significancia. Bueno, y en ese tercer paso, un tercer paso que está dado con qué datos me brinda el ejercicio y cuáles me toca hallar. Porque uno dice, pues lo vemos aquí como muy sencillito, dice, pues bueno, como que muchos datos, tengo los datos de un método 1, tengo los datos de un método 2, sin embargo, bueno, aquí qué más puedo establecer en este caso. Entonces, bueno, y el nivel de significancia. Entonces voy a empezar a mirar qué datos tengo y cuáles no tengo. Eh, por ejemplo, entonces los datos que casi siempre requiero, o se requieren en un momento, es, por ejemplo, bueno, pues cuál es la media. En este caso, pues mínimo que tenga yo la media de esa relación, de esos métodos. Entonces aquí dice, bueno, como tengo esos métodos, tengo 5, dentro de esa muestra de elaborar microprocesadores, tengo 2, 4, 5 datos por el método 1 y tengo 2, 4, 6 por el método 2. Entonces necesitaría de esa muestrica, pues el método 1, cuál es mi muestra? ¿Cuál es mi media? De ese método 2, ¿cuál es mi media? Esa relación. Aquí estamos entendiendo que este ejercicio, como nos hablan de microprocesadores, se elaboran en general, entonces se toman, entonces aleatoriamente, en ese caso, entonces dos muestras para escoger entonces, método 1, método 2, porque aquí hay una generalidad. Dicen, ok, microprocesadores en general, entonces, pero tomo de ellos, entonces, una muestra, pero no la tengo. Entonces voy a pasar, entonces de alguna manera necesito hallarla. Entonces, este no lo tengo. ¿Sí? Y pues si no tengo esa media como tan muestral, pues tampoco tengo el concepto que me preguntan aquí, que está basado, digamos, aquí tampoco tengo nada de varianza, nada de, entonces, de desviación. Entonces, la idea es empezar a, entonces, a hallar cada uno de esas relaciones. El método de varianza, en este caso, entonces, que sabemos que es el cuadrado de la desviación, entonces, maneja valores mucho más grandes. La desviación es la raíz cuadrada de la varianza que nos especifica un valor mucho más concreto respecto a la media, que tanta desviación tiene, por eso es un concepto. La varianza trabaja con los cuadrados, o sea, son números un poco más grandes, porque pues, obviamente es una relación. Y hoy vamos a hablar de lo que se llama entonces la varianza ponderada. Entonces, necesito entender que los datos pues están variando respecto a esa media, esa relación, pero que cuando estoy haciendo unas comparaciones es una expresión un poquitico grande y hoy vamos a practicar. Esa es la relación entre que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué más tenemos ahí? Entonces tendríamos, por ejemplo, la cantidad de datos. En este caso del primer método, hemos dicho que eran 5.
mientras que el segundo, entonces el método eran 6. Ok. Entonces hay poca información en este caso. Bueno, ¿qué más tenemos nosotros? Entonces tenemos que, también decía entonces que ya planteamos, digamos en este caso la muestral, tenemos la varianza, tenemos el número de datos, los grados de libertad. Los grados de libertad, en este caso entendemos que lo comprendíamos conceptualmente que era el número de datos que teníamos menos 1. Pero resulta que en este caso tenemos dos poblaciones. Sería el número de datos de la primera población que los debo tener en cuenta con el número de datos de la segunda población. Y entonces en esa relación tendría el número de datos de la primera con el número de datos de la segunda menos 2. Esos son los grados de libertad porque estoy haciendo una comparación entre ambas poblaciones. ¿Qué más tenemos entonces? Bueno, y ahí, bueno, tenemos que el N1, el número de datos, es 5. El de la segundo método es 6. Le resto 2. Entonces eso me daría 9. Ok, 9. Entonces nos damos cuenta que hay varios datos sin hallar. Y dice, bueno, ¿y aquí qué más podemos hacer? Pues ir a hallarlos. Necesito esas medias muestrales que me vinculen entonces el comportamiento de cada uno de los métodos y que de acuerdo a ello establecemos entonces una relación. Bueno, entonces voy a ir por ese vínculo. Voy un momentico, entonces vamos a trabajar. Nuestra sesión pasada hicimos uso de Excel. Dijimos, bueno, entonces, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué podemos entonces comparar? Y aquí es donde vamos a trabajar. Bueno, entonces ahora voy a trabajar con este Excel. Bueno, y entonces estoy compartiendo aquí un Excel. Dijimos que era para que tuviéramos nuestros datos. Aquí ya como que organice un poquitico para mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos dos métodos que están aquí. Esos son los daticos. Son datos pequeños. Muy seguramente entonces va a ser nuestra búsqueda mucho más sencilla. Tenemos los datos 2, 4, 9, 3 y 2. Y esta media, que no es poblacional, sino que esta media es muestral. Entonces tenemos que la media calculada como la suma de todos estos datos dividido entre 5. Eso fue lo que hicimos. La suma de todos los datos dividido entre 5. Ahora tenemos nosotros... Profe, se olvide el audio. Hola, hola. ¿Se fue hace rato? Ya, no, ya, Ya, profe. listo. Gracias, muy amable. Entonces, acá teníamos con la ayuda de nuestro Excel. Entonces tenemos la posibilidad de hallar como tal cada una de esas relaciones estamos diciendo que nuestras medias muestrales de esa fabricación de microprocesadores. Entonces sumamos todos los datos, listo, dividimos entre la cantidad. Aquí son 6 datos, verificamos, y entonces la suma dividido entre 6. Como nuestra la varianza está dada, entonces aquí está la varianza al cuadrado, aquí no tengo esa raíz. Entonces la varianza al cuadrado, aquí esta varianza está, de alguna manera, dice que elevada al cuadrado. Y así se simboliza, entonces es el cuadrado o ese phi elevado al cuadrado. Entonces es la sumatoria. Entonces aquí voy a hacer una relación de la diferencia entre cada dato menos la media. Entonces ya después de hallar la media, aquí voy a hacer eso. En Excel, entonces coloco, esto es igual a cada dato, en este caso mi columna de datos está en C sub 2, entonces en C, entonces sería C sub 2, le resto, en este caso, bueno, aquí no es acá lo modifico, no es una media poblacional, sino muestra menos 4, nos dio la media, menos 4. Modifico una cosa porque este no es poblacional, es muestral. Listo. Listo. Aquí también, esto no es poblacional, es muestral. Ok, bueno, listo. Entonces, tenemos nosotros esa relación y ahora lo que necesitamos es, en este caso,
hacer lo mismo con los 5 daticos. Entonces, copio, deslizo hacia abajo y ahí me hace la diferencia de cada dato menos la media muestral de ese conjunto de datos, de este método 1, esta población. Y ahora lo que tengo que hacer, entonces, es esta relación que aparece aquí, elevada al cuadrado multiplicada por sí mismo. Entonces, en esta relación de elevarse al cuadrado, también se puede hacer uso de manera rápida, practicando la adición, practicando un producto de este que es el D2 por sí mismo D2. ¿Listo? O sea, la información que esté en la casilla D2 por sí mismo. Y entonces aquí le elevo al cuadrado. Dice producto entre esta información por sí misma. Entonces nos da 4 y lo que hago es lo replico, esa fórmula para los datos que están inmediatamente debajo. Pues esta relación es la que necesitamos porque muy seguramente, en este caso, la varianza elevada al cuadrado, se llama como la varianza sub 1, aquí ese sub 1 es el método, entonces va a ser igual a la suma. Entonces aquí la expresión matemática me dice, ok, sume todos esos cuadrados, súmelos. Entonces, ok, aquí lo voy a sumar. 4, 0, 25, 1 y 4, cierro paréntesis, y lo divido entre la cantidad de datos. Entonces divido entre caso entre 5. Ok, y aquí nos da 6,8. Esta es una información de nuestra varianza. Aquí se listo, nuestra varianza es igual, listo, a 6,8. Ahora voy a aplicar esta metodología en esto. Dijimos que esto no era poblacional, sino que era muestral, que teníamos aquí otra vinculación, que lo que queremos hacer es elevar al cuadrado esos datos y listo. Bueno, ahora ya tenemos esa media muestral de esta población 2, lo mismo que tenemos aquí, entonces voy a hacer una diferencia entre, ahora la columna aquí los datos los ubiqué en H, entonces sería H, que en este caso es H2, y le resto nuestra media muestral que es 5, ya le hemos hallado 5, replico esa información para los otros 5 datos, ok, ya tengo aquí esas diferencias, pero reconozco que mi media, en este caso la varianza, que es lo que queremos identificar, va a ser, entonces aquí es la segunda población, es sumar todo lo que nos resulte de elevar al cuadrado los datos obtenidos, las diferencias. Pero aquí entendemos que esta relación es al cuadrado porque queremos omitir los valores negativos. Ese es como el truco, el artificio matemático. Tomo esta información y la replico por sí misma para que entonces entendamos aquí que esto, ay no, aquí este 2 puntos no, sino es un punto y coma, listo. El punto y coma, para que coja un dato y lo multiplique por otro, listo. Entonces el punto y coma, en este caso en Excel, nos dice que estamos cogiendo los dos datos. Bueno, entonces aquí cada dato queda elevado al cuadrado, recuerden que es para que quede positivo, listo. Entonces cuando queda positivo, ahora sí hago la suma de todos estos valorcitos y divido entre la cantidad de datos, que no es la que nos da la varianza. Dice, sume todas las diferencias, que cada diferencia le va al cuadrado, súmelas todas, sume todas las diferencias, y después divídela entre la cantidad total de datos. Entonces aquí, en ese caso, ya teníamos que la varianza entonces aquí la varianza de esta población, coloquemos aquí con un colorcito y esta con otra, pues está identificada y dice, mientras que una me va a dar 6,8, la otra me dio 3,666, digamos que la podemos aproximar, digamos, un 3,7. Bueno, esta información la necesitamos. Entonces ya tenemos dos valores especiales. Entonces esta varianza, que se eleva al cuadrado, ¿listo? Ahí, un momentico, esto, que fue lo que hallamos, es lo que vamos a compartir. Entonces, en la información, ahora con lo que teníamos nosotros que estábamos hallando. Bueno, entonces ya la tengo acá. Listo, entonces volvemos aquí a nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué teníamos, qué no teníamos? Y vamos a colocarla. Entonces, tenemos esta información y ya con ella, entonces podemos empezar a hacer clasificaciones de nuestra media. Entonces, ahora sí ya tenemos este también, este y este. Listo. Entonces, dijimos que esto era 4, la media muestral de la primera población, 5
Se nos dio 6,8 y esta por aproximación, digamos que 3,67. ¿Listo? Bien. Entonces, y ya tenemos como que los datos. Entonces nos piden medias, nos piden desviaciones, número de datos y grados de libertad. Listo, ya tenemos eso. Ahora, en la sesión de hoy, pues queremos ver una herramienta que se utiliza cuando tenemos estas colas binomiales. Entonces me dice, bueno, y entonces en esa relación, cuando tengo esa especificación, hay una expresión muy bonita que también la vez pasada nos preguntaba, creo que si no estoy más, si era Ever o Henry. Y quiero que las miremos aquí, estas dos bellezas de expresiones. Entonces cuando dicen, bueno, ¿y qué vamos a usar? Estas son las expresiones que se usan cuando tenemos que analizar el comportamiento de una prueba de hipótesis bilateral. ¿Y aquí, y cómo es? Entonces, en los estadísticos, en la parte que tenemos que nosotros que identificar, quiero que miremos un momentito, pues, quién es quién. Entonces, bueno, resulta que nosotros tendríamos esa información. Ese T es un parámetro, porque vamos a buscar T y por qué no Z, porque nuestras N son menores que 30. Entonces sabemos que N es 5, N es 6, menores que 30. Entonces, como es menores que 30, entonces ya sabemos que vamos a buscar esto en nuestra relación de T-student. Es T el parámetro que tengo que buscar. Entonces, si es ese la prueba que es T-student, pues ahora necesito identificar pues qué tipo de varianzas tengo ahí. Y si son iguales o si son desiguales. Y bueno, y qué más nos puede como que identificar en este caso. Entonces, aquí hay algo que se llama esta que está aquí, es algo muy bonito, que se llama la varianza. Vamos a colocar aquí, la varianza ponderada. Entonces, lo de ponderación es que depende, ponderada, depende de algo, depende de cuántos datos tengan las poblaciones a comparar. Se llama la varianza ponderada. Entonces, comparo las poblaciones y miro que de acuerdo a esa cantidad de datos de cada una de las poblaciones, pues hay algo que estaría cambiando y que significativamente se multiplica pues por sus varianzas correspondientes. Si observamos en pantalla, entonces esa varianza ponderada tiene algo especial. Por ejemplo, aquí dice que tomo la cantidad, la población el número de datos de la primera población, en este caso muestral, le resto 1, ok, no hay problema. Aquí está la relación de la segunda población, cantidad de datos menos 1. Mientras que una población puede ser entonces 5 datos, n sub 2 puede ser 29, que es menor que 30. Y ahí estoy de acuerdo. Dice que, pero mientras que uno tiene 5, tiene 29, dice sí, pero entonces se llama ponderado porque de acuerdo a esa relación entre la cantidad de datos es que se obtiene esa varianza comparativa. Entonces quiere decir que vamos a comparar, efectivamente sí, aquí hay una comparación, vamos a comparar las varianzas. Vamos a compararlas. Y dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y de qué manera las vamos a comparar? Entonces ya vamos a mostrarle cómo es que se establece esa comparación. La palabra comparación se asocia a una razón. Cuando dice compare la cantidad de, entonces respecto a, entonces uno lo que hace es efectivamente, estoy comparando una cantidad respecto a otra. Esa comparación, aquí vamos a colocarla, la comparación de varianzas, la comparación de varianzas está establecida como una razón. Entonces, digo, aquí es una razón. Es de la forma A sobre B. Comparo algo con algo. Eso es una razón, una comparación. Como es de varianzas, ¿qué tengo que hacer? Entonces, comparar, en este caso, la varianza que tenga, que sea mayor, la del mayor valor, la voy a comparar con la varianza que sea menor. Y que y hago la razón y ahí qué puedo obtener. La comparación, como estamos hablando de ustedes recuerdan que las tablas iban entre -3 y 3, las gráficas, esos parámetros entre -3 y 3, pues ese es el comparativo. Entonces tengo, en ese caso, dos opciones. Entonces, ¿cómo así? Dice dos opciones. Si esa comparación, entonces, es
menor que 3, se dice que las varianzas entre sí, o sea que es pequeñito, son iguales. O sea, la comparación dice, o sea, la razón menor que 3, en sí, puedo decir que las varianzas son iguales, son muy parecidas. Se llaman casi homogéneas. Muy parecidas las varianzas, son homogéneas, los valores son muy cercanos. Mientras que si la razón entre la varianza mayor y la menor es mayor, en este caso, mayor o igual que 3, o sea, de 3 hacia arriba, se dice que las varianzas son desiguales. Es decir, que ya son muy diferentes, están muy alejadas una de la otra, las poblaciones son muy alejadas. Aquí son heterogéneas, son muy diferentes. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ok, entonces tomo las varianzas para ver qué tan alejados están los datos y voy a establecer esa comparación. Eso se llama la comparación de varianzas para después pasar allá esa relación. Entonces, donde nos dice, bueno, ¿y qué significa eso entonces del ponderado? ¿Y qué es lo que voy a colocar? Bueno, ¿y qué es lo que me va a dar? Bueno, pero lo primero necesito identificar si son o no iguales o si son diferentes. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestras varianzas. La mayor, entonces está 6,8 y 3,67. Entonces vamos a mirar en este caso. Sería el 6,8 dividido entre 3,67. 6,8, que es la varianza, en este caso es sobre 3,67. El mayor valor es el valor de la varianza de la primera población, 6,8. ¿Listo? No es que sea siempre la población 1 sobre la población 2, no, es la mayor, el mayor valor respecto al menor. Esa es la comparación, la razón en este caso. Y esto nos daría en esa comparación, entonces me ayudan ahí, 6,8 dividido en 3,67. 1,85. Listo, gracias. 1,85. ¿Qué puedo deducir de la comparación? ¿Es menor que 3 o mayor o igual que 3? Menor que 3. Exacto, muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo es menor que 3? Menor que el valor de 3, está muy cercano, entonces se concluye que las varianzas son iguales. Pero no es que necesariamente tiene que ser, no, es que pero ¿cómo? Si es una 6,8 y la otra 3,6, pero es que las comparo. Es como si yo comparara, digamos, yo tengo dos hijas, entonces una de mis hijas tiene 20 y la otra tiene 21 años. Dice, oiga, pues prácticamente son como iguales, ¿no? Entonces, sí, sus edades, el rango de edades es muy pequeño. Se habla que el rango de edad, entonces, por ejemplo, entre dos personas, para que sea totalmente diferente, en realidad tiene que ser muy parecido a lo que tenemos aquí. Mayor, en ese caso no es el igual, pero es mayor que 3. Al ser mayor que 3, se dice que la relación de las edades, la varianza, es desigual. Es muy parecido. Entonces, aunque los datos a ojo no se ven los mismos, pero cuando los comparo, tiene una relación menor que 3. Entonces aquí las varianzas son iguales cuando las he comparado. Entonces eso me va a servir entonces para identificar que en los estadísticos, en esto que tengo acá, pues tengo datos para allá. Dice, ok, entonces, y esa varianza ponderada, vamos a practicarla, eh, que es lo que nos sugerían en nuestra sesión pasada, de cómo hacemos para practicar y que tenga la ecuación y que podamos editar como tal, pues todo eso que teníamos. Entonces, aquí vamos a ir identificando y vamos ubicando pues esas relaciones. Nosotros tenemos entonces de ahí qué datos. Dice, pues bueno, ya sabemos que entonces son muy iguales, o sea que muy seguramente en eso que es ponderado, que están súper cerquita, pero en esa ponderación tengo una forma entonces de identificación de esos datos. Pero necesito ir a esta información, porque me devuelvo, no puedo hallar todavía el T. El T, que es esa puntuación de data student, porque son menos de 30 datos, no lo tengo todavía. Tengo estas muestrales, ok, tengo la cantidad de datos de la población muestral, pero esta varianza ponderada no la tengo, entonces necesito hallarla, entonces es la que vamos a hallar aquí, bajo esta expresión, y después de ello, cuando tenga la ponderada,
ahora sí ubico ese punto de participación, de puntuación de T, y ahí empiezo a hacer como tal esas relaciones. Eh, Ahora bien, entonces como ese es nuestro comparativo, ahora muy seguramente necesitaría entonces yo corroborar que si esas varianzas son iguales, entonces, ¿cómo hago para identificarlas? Entonces, bueno, ¿y para qué nos servía esa relación del 1,9? Ese valor de 1, ¿cuánto fue que nos dio? 1,85. Sí, Entonces, quiero decir señora. comparativo 1,85. Implementan aquí el 1,85. Bueno, entonces necesito ir a mirar en ese test student, esa relación, si ustedes la tienen ahí, mientras que yo la voy a dejar de compartir acá para buscarla rápidamente. Dice, voy a buscar ese 1,85 en mi relación para calcular entonces ese test student. Entonces voy a interpretarlo. Esto vamos a buscarlo un momentico. Voy a, listo, en esa relación, ¿dónde estaba mi valorcito? Aquí voy a buscarlo rápidamente. Bien, ahí. ¿Dónde están? Que no lo veo. Bueno, listo, acá. Voy a mirarlo por acá, un momentico. Ya lo encontré. Y lo colocamos en esta, casi en la tabla, que no lo tenía por acá a la mano. Listo. Bueno, entonces, compartimos nuevamente. Que no la tenía, creo que sí, ya la tengo acá en pantalla. Ok. Entonces, con esa comparación, vamos a ir a buscar aquí algo interesante. Bien. Los que tengo que mirar aquí en este momento. Entonces, observamos bajo esa relación cuando entonces establecemos que dentro de esos criterios que decíamos nosotros, bueno, ¿cuáles son esos estadísticos? Y hoy queremos entonces comparar estas dos relaciones. Digo, bueno, ya comparé, ya entendí que esa varianza ponderada implicaba una comparación. Profe, Sí, señor. para el ejercicio utilizamos la tabla de aproximación que la profesora nos envió. Sí, señor. Bueno, señora. Gracias, gracias. Entonces tenemos, por ejemplo, en ese caso, gracias por la pregunta. Bueno, tenemos aquí es una información especial que nos dice, bueno, y esa relación, por ejemplo, ¿qué nos estaría abordando? Entonces, en este esa relación del 1,85 que nos estaba dando, pues bueno, ¿cómo la qué necesito establecer? Dice, bueno, aquí es menor, pero también necesito buscar en mi tabla de student, voy a ampliarlo un poquitico más, un poquitico, y en ella habíamos identificado que hay algo súper valioso que es dentro de lo teórico. Dice, bueno, ¿cuántos grados de libertad tenemos en este caso al establecer los grados las dos poblaciones comparativas? Y los grados comparativos, dijimos que eso nos daba, ¿cuánto que nos daba? 9. Entonces los grados de libertad dijimos que eran 9. Y dijimos que nuestro nivel de significancia estaba en 0,1. Bueno, vamos a mirar acá entonces un momentico. Dice, y esta es nuestra información. La T estudian porque son menos de 30 grados. Acá tenemos entonces nuestro criterio para tomar algunas decisiones. Dice, bueno, ya tengo otro tipo de información. Tengo aparte de eso que estos son los grados, entonces grados de libertad de ambas poblaciones, que es el 9, que nuestro grado en ese caso de significancia está en este, que es el APA 0,1, pero acá hay algo pues muy interesante, que uno dice, bueno, ¿es este el que yo voy a tomar 0,1? ¿Sí? ¿Será que es ese? ¿O voy a tomar este? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál de los dos? Voy a colocarlo con otro color. Voy a colocarlo con este, que sería el alfa medias. ¿Qué leería yo? ¿Será que leo el de 0,1 o el de 0,05? Y ellos dicen, bueno, ¿y aquí por qué? Porque uno dice, pues yo tomo el 0,1 de una vez. Pero entonces me tengo que volver a algo.
a la parte conceptual. Dice, pues la parte conceptual me dice que lo que me decía, que si yo tengo una comparación que fuese bilateral, que se obtiene en este caso por la diferencia, necesito usar en la gráfica de Student el comportamiento de ambos lados, porque aquí los datos están desenfocados en las dos regiones. Por lo tanto, mi nivel de significancia tiene que dividirse, uno para la cola inferior y otro para la cola superior. Vamos a ubicarnos en ese 0,05. Entonces, ok, o sea que mi tabla no la puedo leer directamente con el alfa que me dan, con el 0,1, sino que nos corresponde con el 0,5, 0,05. ¿Por qué? Repito, aquí vamos a mirar el gráfico, porque lo que estoy interpretando es buscar esos T como tal, pero entonces que en ese comportamiento, entonces tengo un nivel de significancia que está en ambos lados. Entonces tengo ambas colitas para interpretar. Entonces, en ambas colitas, aquí está el 0,05 y con el otro 0,05 para un total de un nivel de significancia de 0,1 que me da el ejercicio. ¿Por qué analizo ambos lados? Porque recuerden que lo que estamos interpretando en este momento era el nivel de significancia, entonces bilateral, porque estoy hablando de las diferencias entre las dos medias. Bueno, entonces ahora, dentro de esa tabla de estudio, ¿qué es lo que voy a leer? ¿Cuánto me da? Entonces, muy seguramente ese criterio de decisión, ese T calculado. Entonces, el T calculado, ¿cuánto nos daría? ¿Es 1,383 o 1,8331? ¿Cuál de los dos? ¿El que está con verde o el que está con rojo? ¿Cuál lo identifico? ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Sí, profe. ¿Verde? El verde. Sí, profe. El que está con verde. Ok. No, el que está con rojo. Porque voy a tomar es solamente la mitad de uno de ellos. Entonces, porque ese alfa igual a 0,1 tuvo que dividirse en las dos regiones. ¿Recuerdan esto? Se dividió en las dos regiones. Y en las dos regiones cada uno equivale a 0,05. Ese es como la trampita. Dice, ay, ¿cómo así? O sea, yo hubiese escogido, y si vino por datos, no, pues 0,1, ya leo, y pues puede ser este. Y sí, ya, 1,383, pero resulta que no. Resulta que tuve que dividir ese nivel de significancia en dos partes. Mi gráfica se dividió en dos, porque es bilateral, y una cosa pasa en la colita inferior y otra pasa en la colita superior. Lo que sabemos es que las dos regiones, la de la colita, entonces la colita, en este caso, a la izquierda, 0,05 más este caso, 0,05 me tienen que dar igual a 0,1. Entonces, las dos regiones chiquitas me tienen que dar 0,1. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? Miremoslo conceptualmente para ver si lo entendemos bien. Porque este es el traspié, ese es el truco. Y dice, ¿por qué no hubiera leído el otro? Dice, no, el otro no es 1,383. Es 1,8. Y si te das cuenta, uy, pero si ahí cambia, los valores cambian significativamente con 0,5. ¿Hasta ahí preguntas? Porque ese es el truco, ese es el traspiés. No, señora. ¿Listo? Bueno, entonces dice, ok, entonces ya leí. Lo que estamos haciendo es que en esos criterios, entonces ya entendimos que aquí nos tocaba como no todo lo creemos y lo vamos ubicando de una vez, si ya tengo que grado de libertad 9, 0,1, o sea, no, aquí nos tocó pensarlo que de acuerdo a la clasificación, la tabla se dividía en este caso en dos elementos para identificar que la gráfica tenía una cola inferior y una cola superior. Y entonces, lo que estaríamos hablando es que ese parámetro de esa curva que está aquí, y que aquí tenemos entonces ubicada nuestra media en este momento, pero que en ese referente ahí la media estaría en toda la mitad, sí, pero que ese parámetro de punto de participación, de puntuación, aquí tengo un 0 y aquí tengo un valor de una t y acá tendría también su opuesto, menos t. Ese t es 1, t es 1,8331, su opuesto menos 1,8331. Esta es la colita
A la izquierda, esta es la colita, entonces superior a la derecha. Digo, ok, ahí está el parámetro. Entonces, que lo que estoy buscando es que obviamente nuestros datos deben caer en esa región de la cual pues, queremos que todo esté por aquí. Sí, recuerden esa partecita que hemos hablado de rechazo. Esto es lo más importante, lo que estoy pintando con amarillo. Nuestro dato, entonces, calculado debe caer acá. Debe estar entre menos 1,8331 y 1,8331 positivo. Acá es donde deben caer nuestros datos. En ese elemento comparativo, la vez pasada entonces habíamos mencionado cómo esto que está acá, para que lo interpretemos un poco mejor, esta es nuestra zona de aceptación. Acepto. Esa es nuestra zona de aceptación de la hipótesis nula. Mientras que si los datos el dato cae por aquí o el dato cae por acá, es una zona de rechazo de nuestra hipótesis nula. Zona de rechazo de la hipótesis. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Preguntas? Esta parte conceptual. Ya, profe, le hago una pregunta, o sea, independientemente, digamos, de la parte o sea, de las colas, o sea, al final siempre debemos dividir nosotros ese punto para sacar las dos colas. Es lo que entiendo, porque lo Sí, anterior lo que hicimos fue sumar, la zona de aceptación fue más grande porque sumamos la cola positiva con inferior. Sí. completa, o sea, sí, En el caso anterior, si te acuerdas en el caso anterior, en el que caso anterior, sí. en el caso de la sesión pasada, muy bien, tuvimos que sumarlo, muy bien, ¿por qué lo sumamos? Ay, lo sumamos porque mira que, entonces era este caso, ¿no? Entonces voy a ampliar un poquito más. Era de esta forma. Espérate, bye. Porque era de esta forma. ¿Si te acuerdas de la sesión pasada? Entonces, aquí estaba, entonces, como el comparativo, el dato era compararlo mayor que una cosa como 60, algo 65, bueno, era la media comparada con 60, creo que era. Entonces, el gráfico se asocia a un gráfico de cola unilateral. Entonces, lo que nos están dando es que si este varía, es este valor, decían, y la significancia era 0,1, aquí sí estaba de error, en esa significancia estaba en la parte derecha. Por eso lo que hacíamos era sumar todo esto, muy bien. Entonces decíamos, o sea que sumábamos el 0,9 más otro valorcito aquí que, ok, aquí sí yo lo sumaba, no sé qué valor sumamos acá, 0,5, lo que sumamos. Aquí una relación, o sea que yo sumaba todo, porque esta región era la que me estaba dando el nivel de aceptación. Lo que estaba con verdecito era el nivel de rechazo. Dice, ok, entonces por eso sumaba 0,9 más 0,5. Entonces aquí me da 0,95, muy bien. Miren el otro caso. Y entonces en este caso, ¿qué tengo que hacer? Si esto vale como 0,9, es un ejemplo, aquí uno lo dice, aquí estaría como el otro valor 0,05 y este vale 0,5, pero ¿qué tengo que hacer? Es a esta región que va hasta acá, como se lee de izquierda a derecha, a 0,9 le tendría que restar el 0,05. Sí, más o menos siempre se lee de izquierda a derecha. Y estoy haciendo una relación de áreas. ¿Esa es la pregunta? ¿Más o menos? Sí, o sea, era darle a entender, digamos, que independientemente, digamos, de que si es, de que si es, espérate, no, está acá, esta cosa. Es como que de acuerdo al gráfico, y tienes razón, yo no sé si esa es como la pregunta, de acuerdo al gráfico, miro si lo divido o miro si lo interpreto solo o miro si, entonces de O acuerdo sea, al la prueba gráfico. de hipótesis no importa, o sea, si es bilateral, si es unilateral de cola derecha o cola izquierda, o sea, dentro del Mm, ejercicio al final debemos nosotros, o sea, oh, siempre sí. dividir para tener nosotros en cuenta cuáles son las dos colas. ¿Cuáles son las dos colas? Pero de acuerdo al tipo, miro si incluyo la cola o si no la incluyo. En este caso, aquí solo tengo una colita, que es la cola a la derecha.
En este caso, solo tengo una cola a la izquierda, pero en este caso tengo las dos colas, o sea que el nivel de significancia tengo que dividirlo en dos partes. Ok. Listo, muy buena pregunta, súper chévere, esa es. Creo que eso es lo que más uno dice, pues yo tengo la fórmula de reemplazo, y dice, sí, pero lo que pasa es que no es tan fácil cuando uno identifica, bueno, sí, la reemplazo, pero ¿qué hago con ese nivel de significancia? Lo completo, mira que aquí nos pudimos haber, acá nos pudimos haber equivocado, tomar un 1,383, sí, o 1,83, y pues, y con ese valor nos va a dar una interpretación totalmente diferente, porque nos puede correr más. Si hubiéramos cogido el 1,38, si hubiésemos cogido este valor, por ejemplo, hubiese corrido para acá, t hubiese sido 1,38. Y aquí nos dificultaba un poquitico la resistencia porque qué tal que el valor nos hubiese caído acá. Entonces dicen, no, y sí, ahí sí hubiéramos pecado, entonces por una relación de 0,5. Entonces, eso es lo que necesitamos como interpretar. Pero entonces, la clave ¿cuál es? Decir, listo, aquí estoy comparando dos poblaciones, o sea que es una distribución, en este caso, a dos colas. ¿Ok? Es lo que tengo que pensar. Entonces, si es diferente, lo tomo a dos colas. Si es mayor que, lo tomo a una cola superior. Si es menor que, lo tomo a una cola, entonces a la izquierda inferior. Es como que la clave de ejercicio. Ya lo que estamos practicando en la sesión de hoy es esta relación de matemáticamente qué tengo que hacer, operacionalmente qué tengo que reemplazar. En la decisión, porque esto es como que, bueno, ¿y cuál es la decisión? Después de entender que eso van a ser los parámetros, dijimos que es usar estadístico, fórmulas, ok, sí, el test student, y esas son esas son los estadísticos. Estas son las fórmulas que nos están dando en la sesión de hoy porque estamos comparando de dos poblaciones bajo la varianza, estadísticos comparativos. Cuando ya los tengo, entonces dice uno, bueno, ¿y qué? ¿Y qué decisión voy a tomar? Porque muy seguramente lo que me están diciendo es, bajo esa relación, es si ya tengo, entonces en esa relación bilateral, ya entendí que esta es una región para un lado, que esa es una región para el otro, que aquí hay una zona de rechazo, muy seguramente, y que aquí es donde quiero que caiga todo dentro de esta zona de aceptación a dos colas. Entonces digo, bueno, ¿y cuál puede ser? Porque aquí ya entendimos, bueno, aquí nos faltó una cosita bajo ese criterio que nos dio 1,8, ese 1,831. ¿Qué significa en ese caso? Dice, ok, entonces, ¿qué si? Entonces, si lo analizamos, entonces, sí, el t calculado, pero vamos a calcularlo, si t calculada, vamos a calcularla, porque una cosa es la que estamos viendo aquí en teoría, esta es la teoría, ¿no? Que es con la tal. Si t calculada, llegase a ser mayor, en ese caso, que menos, ahora aquí miremos el valorcito con otro colorcito, que menos 1,8331, dice, o la otra opción, si ese t calculado, si t calculada, llegase a ser menor que ahora el positivo, 1,8331. Entonces, ¿qué podemos concluir? Sería en la región con amarillo, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que decir que aceptar la hipótesis nula. Entonces, si está en la región amarillita. Entonces, que si el t que vamos a calcular, ahorita nos va a un resultado, está en esta región, es mayor, entonces mayor que 1,318 y menor que ese valor, si está en esa región, dice perfecto. Entonces quiere decir que aceptamos la hipótesis. Ahora, la otra parte, ¿qué pasa? Entonces, ahora, si ese t calculado, si t calculada, está por fuera, o sea, cuando sea menor, por ejemplo, que sea más chiquita, en ese caso que, otro color, que menos 8,331, o sea, que está por fuera en las zonas con azulito, al lado izquierdo, o si ese t calculado es mayor, el que está con, ahora en la otra región con azulito, 1,8331. Entonces, si está, ahora sí es mayor que el otro valor. Entonces, él sale, ¿cierto? Dice, oiga, estaría en la zona azul.
Entonces aquí tenemos que rechazar. Si cuando lo calculemos ahorita se sale y están esas dos regiones con azul, rechazamos la hipótesis C. Bueno, entonces esa es la parte teórica. Entonces ya lo que estábamos hablando ahorita, dice, ay, sí, entonces sí, listo, ya definí el T. Si lo que vamos a calcular ahorita me da como resultado un valor, porque ya esto es teórico con el test student, listo, miramos, analizamos, realmente miramos grados de libertad y identificamos que era 2 colas. ¿Quién era T? Lo leímos por la tabla. Ahora dice, si llega a tener, si nuestro resultado llega a caer en la zona azul, decimos que rechazamos la hipótesis 1. Pero si llega a caer el valor dentro de esa región amarilla, o sea, que sea entre mayor que un menos un 8,3 y menor que 1,83, entonces aceptamos como tal la hipótesis. Entonces ahora vamos con esa parte, bueno, y ahora sí, ya ese es el criterio de decisión, ya vamos ahora a hacer los cálculos matemáticos, vamos a calcular esto, y calcularlos es encontrar esos valores. Entonces, cálculos. Y entre esos cálculos, pues empezamos. Entonces, esta cosa que está aquí se nos pueden ayudar. Entonces, la varianza ponderada, esa varianza ponderada, esto es igual a, entonces, entendemos aquí, el n-1, dijimos que n era 5, la población aquí que teníamos los datos. Entonces, 5, la otra es 6, ¿listo? Entonces empezamos. 5 menos 1, ¿listo? Multiplicado por nuestra varianza, en este caso nuestra varianza entonces de la población 1, 6,8. ¿Okay? Esto es por 6,8. ¿Ok? Más, aquí está el cuadrado, pero no es porque se le dé al cuadrado, sino porque ya se lee como varianza. Esto es varianza, no es que se le dé al cuadrado, sino es la varianza ponderada. ¿Listo? No hay que elevarle el cuadrado, ya, es la varianza por, entonces en este caso, N2, y ese N2 como tal, dijimos esa segunda población, 6 y es 3,67. Entonces, es 6 menos 1, aquí estamos hablando entonces de los grados de libertad multiplicados por 3,67, dividido entre N1 más N2 menos 2. Ese N1 más N2 menos 2 son los grados de libertad, que sería 9. Entonces aquí divido entre 9 grados de libertad. Bueno, entonces ahora sí, nos ayudan con esos. Este es la varianza ponderada. El cuadrado, recuerden que es porque la definición, esto es de varianza. No es que se eleva el cuadrado, es el concepto de varianza. Bueno, ¿y cuánto nos daría eso? Entonces el 5 menos 1, el 4 por 6,8 por 4 nos daría acá arriba, según mi cálculo, 27,2. 3,67 Sí, por... señora. Listo, gracias. El otro, 3,67 por 5. Esto todo dividido entre 9. ¿Cuánto? Aquí me da 18,35. 18,35. Listo, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, esa varianza ponderada, porque es comparativa de ambas poblaciones, ese 18,35 más 27,2 dividido entre 9, dice que 45,55. ¿Sí está bien? Sí, señora. Listo, gracias. Y ahora, eso que está aquí, entonces, eso lo dividimos. Entonces, esa varianza ponderada es, esa división, si les dio 5,061 periódico, 5,06, algo así. Listo, gracias. Bueno, entonces ya con eso, entonces recuerden esos cuadrados, no son que se eleva al cuadrado, ¿no? Ya se habla de varianza, son varianzas, no se elevan al cuadrado. Entonces con esa varianza ponderada, ¿para qué era la que necesitamos? Pues nada más y nada menos para que ahora si calculemos nuestra relación, entonces aquí tenemos entonces decisión, ya lo tenemos aquí, cálculos que ya los estamos haciendo, entonces aquí están nuestros cálculos, tenemos que la varianza ponderada, colocámoslo aquí, la varianza ponderada nos dio 5,061.
¿Listo? ¿Qué más tenemos por ahí? Que nos hace falta ni nada más ni nada menos que esta, que es el cálculo estadístico comparativo, este que está aquí. Entonces aquí lo voy a copiar y ya con ese que es el t calculado y que queremos, bueno, todo eso es para calcular ese elemento de puntuación y identificando que efectivamente todo lo que esté en esta relación, vamos a ver si es menor que, si es mayor que el parámetro, entonces calculado. Bueno, entonces aquí lo que queremos es observar. No se quiere borrar. Bueno, entonces, los estadísticos comparativos. Listo. Pues aquí. Ok. Y se nos quiere borrar. No se quiere ir ese señor. Bueno, pues aquí dejémoslo un momentico, ojalá que no nos confunda aquí esta cosa, que no se quiere ir. Entonces, nosotros identificamos que ese parámetro que está ahí, ese parámetro que está ahí definido, T, es de la forma, yo cubro eso, si no ese nos puede despistar ese dato que no se quiere ir. Ok, coloquémoslo aquí, cubrámoslo un momentico, porque si no nos despista después y no nos deja entonces identificar. Permítame acá. ¿Dónde está? Se me perdió. Necesito colorearlo. Bueno, aquí no se dejó colorear. No se fue con otro. Bueno, tuvo con otra cosita ahí, como taparlo. Entonces aquí necesitamos identificar lo siguiente. Que si yo quiero, mira, y no se quiere dejar. Bueno, algo pasó ahí. No quiero. Entonces, si yo quiero ese T como, entonces punto. Es una realización aquí, una diferencia. Acá tengo una raíz cuadrada. Entonces, ese cociente, tengo una diferencia. Me dice que x1, x2, que son nuestras medias, teníamos nosotros nuestras medias como tal muestrales. Identificamos que esas medias muestrales estaban como 4 y 5. Ok, entonces aquí es el 4 y el 5. Entonces tenemos esto que es el 4 de la primera población, el 5 de la segunda, y que después tenemos en la raíz cuadrada el ponderado de esa varianza. Esa varianza ponderada nos dio 5,06. Entonces tenemos, eso se empezó a volverse loco como las palabras, 5,06, y ese 5,06, entonces lo vamos a identificar. Mire, se está viendo loquito. ¿Listo? Bueno, ahí. Listo, 5, aprovecho rápido si no se vuelve loco, 5,061, que es una multiplicación, multiplica a la relación entre las inversas de las poblaciones. ¿Por qué hace eso? Porque es un referente. Entonces aquí, entonces donde dice que el ponderado está afectando de manera inversa la población. Entonces esto sería 1 sobre n sub 1, que es 5, más 1 sobre la población era 6 datos. Ahora necesitamos calcular eso. Entonces, eso sería igual a, arriba nos quedaría un menos 1. 4 menos 5, menos 1. La raíz cuadrada de, ¿listo? Entonces hagamos ahí nuestros cálculos en este momento. Primero hacemos esa suma de un quinto más un sexto, ese un quinto más un sexto, y ahorita lo multiplicamos por esa ponderada, y ese un quinto, bueno, aprovechemos así, colocamos que esta es la ponderada, ¿no? Para que no se nos, aquí no se quiso ir. Un quinto más un sexto, tenemos esta relación, 6 más 5, 11 treintavos, ¿cierto? Es por 5, 30, 11 treintavos. Y ese 11 treintavos, gracias, lo podemos dividir, por favor, y lo multiplicamos por ese 5,601. ¿Y cuánto nos da lo de abajo? Entonces tendremos que esto es menos 1 sobre esa raíz cuadrada. Si les dio, acá me da 1, mira, 1,855. ¿Sí les da ese? ¿Les da eso? Sí, señora.
Listo. Y ahora la raíz de eso y el inverso. Y la raíz de esto, según esa relación, 1,362, digamos que lo cogí de 1,3662, bien, y 1 sobre eso. Entonces, en ese caso, entonces, T es igual a menos, ¿cuánto les dio? 0, si les dio 0,734, más o menos. Sí, señora. Listo, gracias. Ok, perfecto. Bueno, ahora viene la traducción. Dice, ¿y para qué todo eso? El parámetro nos dio menos 0,734. Menos 0,734. Me devuelvo acá. Menos 0,734. Y entonces voy a coger esta, que es lo que me interesa un momentico, que es lo que estábamos analizando. Esto es lo que necesita hacer a mis criterios de decisión. Ay, espera un momentico, que la gráfica está muy... Listo, ahora sí. Listo. Esto es lo que hemos analizado. Entre todos nosotros decimos, bueno, analizamos el gráfico, ya hicimos las operaciones, sí, muy chéveres, muy bonitas, bueno, pero necesito decidir. Necesito decidir cuánto fue que me dio, porque una cosa era lo teórico, esto era lo teórico, versus ahora sí lo calculado. Y en lo calculado, dijimos, bueno, aquí nos dio una cosa, y miren eso, otra vez. Ok, bueno, voy a tomar un momentico porque como raro se volvió loco esto. Este fue el calculado, el T calculado menos 0, listo. Este es el T calculado. Entonces ahora necesito interpretar. Ese es el calculado, el T calculado. Y ahora voy a decidir. Bueno, entonces miremos, ese T calculado menos 0,734 menos 0,7. O sea, digamos que aquí está el menos, está el 0, negativo nos dio, digamos que por acá, por aquí como que nos dio. Aquí nos dio, coloquémoslo con otro colorcito. Ese es el T igual a, el calculado, menos 0,734. La pregunta, ¿ese T está dentro de la zona de aceptación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está o no está? Sí, profe. Sí, listo. El calculado, entonces, el T calculado se encuentra dentro de la zona de aceptación. Se encuentra como una puntuación dentro de la zona de aceptación. Y con ello, dicen, entonces, nuestros resultados, nuestro análisis de los estudios estadísticos realizados con esos dos métodos aplicados, dice que de alguna manera, entonces, tiene aceptación. Por lo tanto, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Aceptación de quién? De H sub 0. Acepto H sub 0. ¿Qué es H sub 0? Me devuelvo. ¿Qué era H sub 0? H sub 0 era H sub 0, que decía que las dos medias poblacionales eran iguales. Entonces, no existe. Entonces, aquí dice, entonces, ¿qué estoy aceptando yo? Dice que de alguna manera, ¿existe diferencia o no? ¿Son diferentes? ¿Qué estoy diciendo yo más o menos? ¿Qué estoy comparando? Si esto me dio como resultado que la H sub 0 la acepto. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? ¿Que las dos medidas poblacionales son iguales? Exacto. Muy bien. Entonces digo que son iguales o reducidos. Muy bien. Entonces concluimos, muy bien. Concluimos que, entonces, aquí la media poblacional, en este caso, de una respecto a la otra, entonces no son diferentes, entonces son iguales. Son iguales, recuerda que son comparativas o no son diferentes. O no son diferentes. Ese es el por lo tanto. La pregunta del ejercicio nos decía algo así como nos planteaba, ¿existe diferencia?
Y la respuesta sería, no existe diferencia. Entonces, no existe diferencia entre las medias de los métodos 1 y 2. Dice, ¿existía la diferencia? No, no existe. Entonces, lo que me estoy diciendo es que entonces son iguales, sí, seguramente entonces lo que estoy diciendo es que son iguales, no son diferentes. Bueno, este tipo de ejercicio, entonces lo que requiere de alguna forma es manejar, aquí nos están diciendo que cuando tenemos una relación, entonces de dos, bilateral, de dos colitas, cuando estoy hablando de diferente, entonces poblaciones, medias poblacionales diferentes, entonces dice, oiga, aquí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Este tipo de metodología. ¿Qué tiene de diferente? La introducción de lo que se llama entonces las varianzas entonces ponderadas. Esto es como lo que tenía como diferente ese tipo de ejercicio, pero requiere un análisis, un criterio de decisión, que era lo que estamos aquí. Tal vez el punto está acá. Bueno, en ese enredo que está sumando las dos diapositivas. Listo. Ese es el punto que necesitamos analizar. Eso es lo más interesante. Por eso es que se llama, de alguna forma, hay criterios de decisión. Aquí decido cuál es el valor que voy a escoger. Y en mi criterio de decisión establezco, bueno, esta vez las fórmulas. Aquí no las dan, las fórmulas no las dan, entonces no se preocupen. Entonces las fórmulas no las dan. Dicen, esta es la expresión matemática que tengo que utilizar para calcular entonces el parámetro. Entonces es cuando tengo las dos medias muestrales y tengo unas poblaciones y comparo las varianzas. O sea, las relaciones matemáticas no las dan. Pero este es el punto clave. Tomo esa gráfica, miro los grados de libertad de ambas poblaciones, decido qué es lo que estoy hallando, encuentro ese T y ahora sí digo, ahora comparo esa parte teórica con una parte que ya es ahora calculado. Entonces dice ahí, si el T calculado, ahora voy a pasar allá a calcular ese T. Y ese T calculado, entonces obviamente ya tomo los elementos, tomo la fórmula y digo, empecemos a calcularlo. Pero para ese T calculado, en ese caso, tuvimos que hallar entonces la varianza entonces ponderada. Y con esa varianza ponderada, ya hallándola, ahora sí podía entonces reemplazarla directamente acá. Y digo, ah, listo, pues ya lo hallé. Pero después de que entienda que ese T calculado está, miro la región, ¿será que sí está o no está? Y digo, ay, sí, está cerquita, está en la parte amarilla que yo necesito. Entonces, ahí es donde se hace válida como tal la hipótesis que estaba teniendo, que eso es como el ejercicio de este momento. Entonces, es aceptar o no como tal una hipótesis. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí en este momento. Para que miremos muy bien los ejercicios, yo comparto este material. Vamos a sugerirnos, entonces son tres ejercicios, perdón, uno de cada elemento. Y cómo practicar esto. Uso de calculadora, les sugerimos de pronto también uso de Excel, si gustan ustedes. La práctica de esos elementos que son de instrumentales estadísticos es, si esta es la herramienta, bueno, ¿cómo haces tú para interpretarlo? Esa es como la información. Por eso el título de este curso es Estadística Inferencial, que lo hemos mencionado cada sesión, es porque vamos a tener que sacar deducción. Aparte de chuzar ahí calculadora, bueno, y miro, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Este parámetro está acá o no está? Eso es lo que necesitamos entonces, pues, como practicar. Bueno, entonces les agradezco el haberse conectado de manera asincrónica a esta sesión. Y esperamos vernos entonces el próximo, nosotros tenemos clases el próximo miércoles, ¿cierto? Como para dar unas pautas súper chiquiticas de refuerzo, haremos como un refuerzo, modo preparcial, y preparados para el ejercicio. Entonces, nuestra sesión del día miércoles es de acompañamiento a modo preparcial. Entonces vamos a decirles, mire, eso lo podemos hacer de esta manera. Entonces hacemos como un resumen súper chiquitico, concretico, para que podamos hacer esa actividad y prepararnos para el parcial. Les agradezco su conexión. Muchísimas gracias. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias a los que están participando. Ever, Catalina, Gracias, profe. Simón, Juliana, Fernando y Juana. Igualmente, feliz Que estén fin de muy semana. bien. Gracias por su conexión. Un abrazo. Chao, Gracias, chao. profe, buen día. A ustedes, gracias por su participación. Que estén muy bien. Gracias.